Hola, estamos acá en el programa Para Compartir de Sil Romero y Pato Brusa. Me llamo El Villorio y estoy acá para compartir con ustedes un sueño. El sueño ese que tenemos todos adentro y a veces nos animamos y otras veces no nos animamos a realizar, a llevar adelante. Y van a pasar grandes personalidades como ya lo han hecho que nos van a contar esas historias vitales que les van a fascinar, cómo, y que nos van a contar cómo llevaron adelante ellos su sueño. Hoy estoy muy contenta es un honor tener a Gustavo Vallejos acá con nosotros. Él nos va a contar un montón de cosas. Yo les voy a hacer algo muy breve sobre lo que es él, porque si yo les cuento toda la historia de Babi, toda su trayectoria de Tati y todos los premios que tuvo y todo, nos pasamos la tarde y es aburrido, ¿no es cierto? Lo mejor es que si ustedes tienen interés lo busquen por internet. Simplemente yo les voy a decir, Tati Vallejos, Gustavo Vallejos, más conocido por Tati, es director teatral, es actor, es dramaturgo y es maestro de actores. Unas cuantas cosas importantes. Es un profesor de teatro. A mí lo que me interesa es que ha sido, por ejemplo, creador de una modalidad fantástica que se llama, que ya nos va a decir de qué se trata, que se llama Actor Cero, una modalidad pedagógica muy fuera de lo común. Y también fue creador del teatro Devenir. Miren cuántas connotaciones tiene esta palabra, devenir. Todo es un devenir en la vida, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, pero no me quería olvidar de decir que además de dirigir en los principales teatros del país, también lo ha hecho en Italia, Croacia, Eslovenia. Eslovenia. Bueno, ya nos vas a hablar de eso también. Así que acá está Tati Vallejos y le vamos a preguntar una pregunta que hacemos siempre. A ver. ¿Y cómo fermentó, cómo germinó en vos esa idea de dedicarte al teatro? ¿Es algo propio de tu infancia que fuiste o de pronto hacías otra cosa y de repente dijiste, ay, qué lindo esto del teatro y de la actuación? Ya hablé demasiado, habla vos. Si esta misma pregunta vos me la hacías hace 20 años atrás, mi Sí, respuesta hubiese sido otra. claro. Pero con el tiempo uno va Cambiando. cambiando, seguro, mutando, pero también vas recordando otras cosas de los por qué. Yo soy músico esencialmente, ¿no? Digo, yo hice 27 No años de... sabía, Sí, Tati. sí, casi 30 años de música constante. Fui rockero porque empecé la música a los 70, sí, Almendra, Manal, Sui Generis, fuimos contemporáneos con Sui Generis, hacíamos recitales en Buenos Aires, en La Plata, No me bueno, sí, digas. vivíamos de eso. Hablo en plural porque éramos un Ya trío. vamos a hacer otro programa para eso, entonces Bueno, dale, también. dale, Oh, cómo qué no. bárbaro. Pero Sí. lo cuento porque No, no es estaba, importante el no cambio. estaban los planes de hacerlo formal y profesional. Sí. Ocurrió que mi tía, hermana de mi padre, Amanda Vallejos, una actriz muy reconocida también en La Plata, en los años 40 y 50. De hecho, ella trabajó siempre en la Comedia de la Provincia, hacían grandes giras, eran otras épocas, con la Comedia del Estado. Así que ella siempre era la que más incitaba a que yo intentara acercarme al teatro. Cuestión que una vez Juan Carlos de Barri, que era De barrio, sí, muy el guía conocido. de La Lechuza, me va a buscar para ver si no le podía poner música a una obra de niños. Entonces, sí, vale, vamos. Y lo hice, y la obra fue un éxito, la música acompañó muy bien, y qué sé yo.
Y entonces el viejo de Barry, que era un divino, yo lo amé al viejo, porque era muy Estaba porteño. Lisandro Selva ahí también, ¿no? Claro, Claro, bueno, sí. Lisandro hizo, junto con el viejo, crearon La Lechuza. Claro, claro, Uno de claro. los grupos Por más, eso me acordé. uno de los grupos independientes más Fantástico. antiguos. Y todavía está. Sí, 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 todavía está, sigue Laura, su hija. Bueno, conclusión, nos hicimos muy amigos. Y entonces, él me dice un día, porque hablaba así, todo bien porteño, ¿viste? Y me Sí, sí. dice, vos flaco, con esa pinta tenés que ser actor, ¿viste? Y aunque no lo crean, yo era negro, morocho, pero mal, ¿no? Y esto es parecido a antes, digo, con esto no se puede hacer nada. Bueno, la cuestión es que yo me reí, ¿viste? Entonces me encuentro con Amanda, mi tía, y le digo, otra vez que estuve con Tebarri, y me dijo tal cosa. Y dice, Las cosas de la vida. pero nene, sí, sí, yo lo vivo pensando. Yo cuando voy a ver tus recitales, vos actuás. Tenías algo genético. No sé si genético, pero mirá, yo por eso digo, me empecé a acordar de cosas. ¿Qué cosas? Mi papá, es decir, el hermano de Amanda, siempre que Amanda estrenaba, nos llevaba, ¿no? A mi hermana y a mí. Mi hermana nunca le interesó demasiado, pero a mí me fascinaba ese Te mundo. captaba Me eso. fascinaba ese mundo, Qué la lindo. ficción, digamos, ¿no? Ah, Y después salir Amanda, que era una dulzura de persona, después de hacer un personaje de mala, y viste, se ve que eso me pegó fuerte siempre. sí, sí. Pasó el tiempo, pasó la música, y en el año 80, voy a la escuela de teatro, para ver qué onda, para ver qué me pasaba. Bien, Y te gustó. no, estuve 2 semanas, ¡Qué dos, bueno! 2 semanas y me fui. Al año siguiente, un primo mío me dice, che, tengo ganas de hacer teatro, ¿vamos a la escuela de teatro? Bueno, vamos, mirá, yo fui el año pasado, le conté Sí. rápidamente, bueno, fuimos. Nos volvimos a anotar, no era tanto rollo como ahora, nos volvimos a anotar y nos quedamos. Él se fue, él. Ay, no me A digas. los 2 meses se fue él y yo, El destino, sí, ¿no? sí, es re loco. Y yo Increíble. me quedé, y me quedé contento, ¿no? Claro, sí. Entonces me acuerdo que el primer año de la escuela de teatro era primero A y primero B. Sí. En el A estaban los futuros capos, digamos, ¿no? Los que ya tenían actuación encima. En el B estábamos todos los patitos feos. Y nada, teníamos los mismos profesores, que ¿Pero yo, quién hacía esa selección? no, de alguna manera era por abecedario. Ah, Pero después los mismos profesores iban cambiando. Que este ah, venga acá, que este pase allá. Era medio así, ¿no? pedagógicamente bastante bueno, ¿no? Sí, bastante Aunque fachero. de todo lo bueno es acá, Y, todo lo que y no bastante, consideran bueno, sí, al sí, contrario. y bastante facho entre nosotros. Pero bueno, la cuestión es que algunos patitos feos, teníamos un profesor en común, ¿no? Como el cuento del patito feo. Claro, Tal que cual. era Shirair Mosian, que en realidad, ¿Quién? Shirair Mosian, Gerardo Shirair Mosian, un director de teatro fantástico. Él Mm. dirigió Nuestro fin de semana en los años 60, que fue un éxito pavoroso, que estuvo en cartelera, yo creo que estuvo como 5 años. Después dirigió una obra de Gentile, Hablemos a calzón quitado, que también estuvo como 5 años en cartel. O sea, fue un director muy conocido, muy bueno con director de actores, y él fue profe nuestro. Ah, Y yo le debo a él, qué bueno. francamente, lo del teatro. Él un día me dice, charlábamos mucho, porque era un Sí, tipo muy agradable, muy sí. abierto. Entonces yo le contaba que era músico, que era fotógrafo, me dediqué 5 años a la fotografía. Y Otra. el tipo me dice, no, viste, no, nene, no, está cerrando, vos tenés que ser director de teatro. Y digo, pero ¿por qué, Giraín? Porque yo ni se me ocurre la música, vos tenés ese don. Ni se me ocurre la fotografía, tenés ese don. Dice, no, tenés que ser director de teatro. Y yo quería ser actor, sinceramente, ¿no? Bueno, nada, el viejo se va a Estados Unidos, una beca, viene otro profesor, que ya no era lo mismo. Nada, seguíamos, qué sé yo. Era un momento político interesante y particular, porque era la decadencia de la dictadura, año 81. Como un eh, destape.
Y Un de a poquito, poco, un de a poquito, poco, un ¿viste? poquito se iba. Que también la escuela de teatro resistió toda la dictadura, fue el único lugar de arte que no se cerró, Qué ¿viste? bueno. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, conclusión, un día se me ocurrió hablar de mis ideas políticas y me echaron a la mierda, ¿verdad? Yo confesé que era socialista y guevarista. ¿Y para qué? ¿No? Entonces buscás, Persona non grata. claro, buscaron la vuelta hasta que, bueno, me echaron. Que al principio me enojé bastante porque no podía creer eso, pero bueno, nada, ya está, me fui. Y ahí nace Devenir, porque al irme yo, 4 compañeros de clase se fueron en solidaridad conmigo, ¿no? 2 no tenían nada que ver, no tenían ideas políticas firmes. El tercero, que era el mayor de todos nosotros, era maoísta. Bien de extremo. Sí. Y bueno, nada, conformamos Devenir al toque. Y, Cosas empe- propias de la juventud, ¿no? sí, y empezamos a trabajar Creo que directo, o todos en sea, la juventud hemos sido socialistas. estuvimos, Hemos sido sí, ese idealismo, sí. ¿no? Que... Yo lo sigo teniendo, a pesar de todo, sigo siendo socialista. Pero bueno, Manótropo. sí, la cuestión es que hicimos una obra que la trabajamos todo el año, profesionalmente la trabajamos, ¿Qué obra? hablemos a calzón quitado, Ah, pero una versión bien nuestra, ¿no? Digo, nada que ver a la original. ese teatro de venir estaba conformado nada más ese grupo por 4 personas, nada más. Éramos 4 varones, así empezamos. Ah, Armando Di porque Coco, me Eduardo. interesa con el que hables de, porque dejó una huella muy profunda acá, Bueno, el tema del devenir. sí, que le pusimos de venir gracias a Marina Galiar, que era una novia que yo tenía, y una persona inteligentísima, muy culta, y buscábamos el nombre. Y la paloma, como le decíamos nosotros, dice, ustedes tienen que llamarse Devenir. Y todos nos quedamos. ¿Y por qué? Porque es la condición de todo cambio, según Aristóteles. Muy buena, muy buena. Y nos mató, nos mató. Yo me quedé pensando con eso Sí, de venir y por eso te lo ni pregunté. lo dudamos, ni lo Sí. dudamos, quedó el nombre. Mm. Así que bueno, estrenamos esa obra en el Centro Universitario de Bahía Blanca, que estaba en la calle 8 y 42, que ahora no hay nada. Y estuvo buenísimo, laburamos como casi un año esa Y obra, ahí arrancaste, ahí bueno, arrancamos. Éramos y- Eduardo Lascano, Edgardo Molina, Armando Di Coco y yo fuimos los primeros 4 devenires. Después de esa obra entra Peque Valle, que era una chica que también se había terminado la escuela de teatro, Elena sí. González, Cristina Demo, y ya estábamos más parejos, ¿no? Éramos 4 y 3. Y ahí hicimos una versión de Marcha de Guillermo Gentile. Resulta que un día, chusmeando un libro de teoría independiente, un libro independiente sobre teoría teatral, el autor era Renzo Casali. El libro, que era una revista, en realidad se llamaba Teatro 70, que era muy famosa, ¿viste? En esa época. Medio de vanguardia. Sí, muy de vanguardia. Entonces, siempre traía una obra. Y ahí estaba, hablemos acá del guitado, Maximiliano 10 años después, y Decime qué calzás y te diré quién sos. Esos Qué tres bueno, buen autores, título. esos tres autores, Sí, Casali, Gentile, Casali y Varela, sí. se autodenominaron como los 3 autores iracundos. Entonces, Como el teatro de la Iracundia claro, sí, sí, y de Inglaterra. es que sí, salía de ahí, Vejete. salía de ahí, salía de ahí. Y después, eh, digamos, también miraban mucho a Julian Beck y toda esa gente que eran Sí, sí. distintos. Y bueno, hicimos Lo in era. esa trilogía la hicimos. Decime una cosa, ¿y qué tiene que ver eso con el teatro callejero? Con eso de buscar no al espectador que va a sacar la entrada de todo, sino a ese espectador ocasional. Mm, ¿Cómo se les ocurrió eso? Porque una obra cualquiera, uno la publicita, bueno, mm, ya sea en los medios que estaban hace unos años o ahora por las redes, por claro. flyer o como fuere, pero eso no, eso no está anunciado, es sorpresivo. De repente el teatro callejero irrumpe Sí.
ante el asombro de todas las... ¿Cómo manejaron eso? Bueno, ocurrió en el año 82. Lo voy a contar muy rapidito porque no es muy lindo. Era amenazado todas las noches por teléfono. Y yo siempre pensaba, yo vivía con una chica y me decía, tenés que denunciarlo. Pero no, digo, si me quieren matar ya me hubiesen limpiado hace rato, entonces yo no me doy ni 5 de pelota. Pero no les había contado nada a mis compañeros. Y un día me quedé pensando, digo, no, yo les tendría que decir a los chicos porque, viste, bueno, nada, en una reunión de grupo comento, miren, hace 3 meses me llaman todas las noches que nos van a matar, nos van a matar. Y entonces el maoísta dice, no, Tati, eso capaz que es por mí, yo los puse en peligro. ¿Qué quiere que haga? Ya está, nosotros ya está. Claro. Y entonces nos dice el negro, como decíamos nosotros, nos dice a todos, vamos a escondernos por las dudas. ¿Viste? La cosa es una persecuta re loca, Sí, ¿viste? Bueno, sí. conclusión, un íntimo amigo mío de la infancia me dice, me voy a España. Y yo dije, me voy con vos. Y nos fuimos Rápido para tomar las en- decisiones, ¿eh? sí, sí, siempre, nunca dudo en ese sentido. En Sí. junio del 82 llegamos al verano español y lo callejero viene de ahí, porque yo empecé a viajar por España, entonces vi a Ils Comedians, que son unos catalanes alucinantes, eran porque ya no existen más, quedé desnucado. Eran Fantástico. 15 tipos que hacían todo, música, acrobacia, excelentes actores, todo lo que hacían Lo hacía era bien. perfecto. Así que los seguí, durante meses los seguí, para ver de dónde venía, hablé mucho con ellos. Yo Y dije, de ahí surgió la y sí, idea en de... Argentina no existe esto, ¿viste? Entonces yo volví, me iba a quedar en España. Y bueno, no estaba ni el mail ni todas estas cosas, no No, no, no. existían. Y un día se me ocurrió llamar a la casa de mi vieja, porque era el Día del Padre, Ah, para saludar a mi viejo. Y entonces mi para viejo, estas épocas. claro, mi viejo dice, mirá, nene, vos sabés que acá se huele a libertad. Hay un hombre, Alfonsín, que todo Mm, el mundo, yo estoy seguro que lo vamos a votar. ¿Viste? Mi viejo, que además era peronista. sí, Entonces me quedó una cosa, ¿viste? Y capaz, ¿no? Y bueno, entonces se lo comento a mi amigo, a Miguel. Digo, y pegaste la vuelta. no, porque además fuimos a ver una película que acá estaba prohibida, que se llamaba Missing, es decir, Desaparecidos, con Jack Lemmon y no me acuerdo del otro actor. Mm, Fuertísima, tremenda. Y cuando salimos del cine, que era un llanto alucinante, todo el cine, todo- Era una risa, todos llorábamos. éramos todos sudacas, ¿viste? Chilenos, Sí, 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 uruguayos, sí, 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 argentinos. claro. Bueno, la cuestión que gracias a eso tomé la decisión de volver y llegué antes de las elecciones de octubre de ese 83. Y volviendo al tema, y se te ocurrió hacer Ahí, aquello que habías visto ahí allá, nomás lo callejero. dije, Y tuviste éxito. sí, el resto de los compadres que estábamos juntos, que eran los que te nombré y otros más, no estaban muy de acuerdo. Entonces yo empecé a dar clases. Claro, porque yo me acuerdo que en algún momento me decís, todo está muy lindo en el teatro callejero, pero de pronto pasa un imprevisto. Aparece un perro, aparece un chico andando en Sí, bicicleta. sí. ¿Cómo lográs Y bueno, es que no maravilloso. se te descojeringue todo? Es maravilloso, maravilloso. De hecho, ya te digo, yo daba clases ya y me iba bien en el sentido que entendían mis propuestas, los Claro. alumnos. Y entonces, como los míos no querían, elegí 4 alumnos míos, les propuse trabajar para viajar. Entonces yo trabajaba en una oficina y pedí un retiro voluntario, a ver cuánto me daban, ¿viste? Sí. Y en ese momento me daban $6.000, que era mucha guita, igual que ahora. Bueno, siempre fue mucha guita. La cuestión es que bueno, me dan ese dinero, compré 2 acordeones, un bombo de banda, platillos, redoblante, tambor, todos los elementos como para hacer música en la calle. Y empezar a preparar a los pibes, como, bueno, yo
Yo toco, Pero era música y era actuación e- también, las dos eran, cosas. eran como los payasos Ah, europeos. claro, Los lo que había payasos, visto allá, sí. los payasos europeos, todos son completos. Sí, Son sí. músicos, bailarines, actores, bueno, y a mí me voló la cabeza eso y yo lo tomé como un ejemplo y trataba de hacerlo. Yo tengo un don, que bendito sean los cielos, que toco 7 instrumentos de oreja. Vos realmente sos actor, como dijimos de entrada cuando te presentamos, sos director. Ahora, eso tiene todo un común denominador y una unión. Desde ya vos está amalgamado en tu vida. Pero ¿hay alguna de estas dos? Porque yo, por ejemplo, personalmente te conocí como director Sí, y dramaturgo, porque la misma obra sí. la dirigías y la habías escrito. Y realmente quedé fascinada. Y después te he visto como actor y me ha también ha despertado una gran admiración. En vos, ¿hay algo que te guste más que el otro, que te sientas más identificado, más cómodo? No sé cómo decir. No, porque son roles totalmente distintos. Yo me siento bien cuando actúo, me siento bien cuando dirijo lo que quiero dirigir. Una cosa que te quería preguntar recién y se me pasó, porque en Sí, el párrafo me encanta todo lo que contás y se me va. Cuando hicimos la presentación dijimos que vos habías actuado y dirigido en otros países. sí. Y vos me dijiste Eslovenia, Croacia. ¿Hubo algún problema con el idioma? ¿Cómo salvaron esa aparente barrera del idioma en la comunicación? Bueno, hay que partir de la base que los actores profesionales de esos lugares también son completos. Entonces, ningún problema, ningún problema. Nos comunicábamos en italiano. Ellos champurraban el italiano y yo champurraba el italiano. Entonces nos entendíamos bastante bien. Y eso por un lado. Pero por el otro lado, no había mucho que hablar. El teatro es acción. El Entonces, teatro es acción, mi, muy bueno. mi forma de trabajo, nada, era muy sencilla comprenderla, porque todo el tiempo estábamos en movimientos y acciones determinadas. Te digo, recién te decía que te conocí como director. Realmente yo quedé fascinada con esa obra, porque Shakespeare Oh, desde el siglo sí, XVI hasta ahora ha sido representado, recreado, transformado, etcétera, etcétera, etcétera. sí, Muchísimo. Ahora, cuando yo voy a ver esa obra, que me vas a explicar también por qué le pusiste ese nombre, sí. este, que fue acá en la Comedia de la Provincia, realmente les aseguro, digo, ¿por qué no lo vuelven a dar? Porque yo iría todos los días a ver. Es una cosa impresionante, realmente impactante. Porque es Hamlet, pero con otra mirada totalmente distinta que nunca le había visto poner a nadie, ¿no? Es una cosa fantástica. Porque ahora, por ejemplo, que está de moda actualizar o ayornar Sí, las óperas y que le quitan su esencia, sí. acá no. Quiero que explique vos, porque es una cosa fantástica esto. ¿Y cómo se llama? A ver. La obra se llama 46XX Variaciones Hamlet. Exacto. Así se Bueno, llama. es un título largo y me vas a decir el porqué de ese título y después, bueno, explicarle a todos los que nos están viendo en qué consiste eso, porque es fantástica la idea que tuviste, realmente. Bueno, en principio el 46XX es la fórmula cromosómica de la mujer. Entonces, XY es para el varón. Y ahora está de moda ser feminista y todas esas cosas. Mm. Eh, pero yo amé, respeté al ser humano femenino siempre. Entonces Bien. fue mi homenaje a las mujeres, humildemente, eh, y por eso pensé que en el castillo de Hamlet, que pasa en Dinamarca, tiene que haber una cocina, como en todos los palacios, ¿no? Entonces la historia la cuentan las cocineras de palacio. Ah, eso es fantástico. Es Y la misma historia, pero desde otra perspectiva claro, totalmente diferente. sí, las cocineras y Fantástico. los maîtres.
¿no? Porque había dos Sí, varones. sí, todo el personal de Claro, maestranza, exacto. digamos, ¿no? Entonces fue muy interesante. Nosotros investigamos un año, ¿no? Para llegar a eso. Un año. Entonces, pero no era un año porque el tiempo. Necesitábamos saber Eso. mucho, ¿viste? Yo ya había estudiado mucho de Shakespeare. Y lo que más me interesó, que era actor. Él nunca quiso ser dramaturgo. Él era actor. Entonces, yo siempre le digo a algunos actores que se la creen, digo, mira, tu postura es tan idiota que Y que bueno, el mismísimo Shakespeare te escupiría un ojo. Pero ¿sabés por sí, qué? No porque sos malo o bueno, porque vos creés que sos lo que sea. sí, sí, Y sí, sí. entonces, ¿sabés qué me encantaría? Que vayas a trabajar al Teatro del Globo en el siglo XIV, cuando te tiran con gallinas, te escupen, te mean. Eso ocurría. Shakespeare Sí, trabajaba en sí, esas sí, 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 condiciones. sí, literal. Entonces, tampoco podían estar las mujeres en el teatro. Por lo tanto, todos los personajes shakespearianos eran todos tipos haciendo de mujeres. O sea, que los trataban de homosexuales. No, era, era enfermizo y los tipos era tanto el amor a la creatividad que lo hacían igual. Entonces, las cosas cambian, mutan, por suerte, algunas para bien, como en este caso, pero también el teatro es sufrido de por sí, porque estuvo 4 siglos cercenado por la Iglesia Católica, ¿no? Del siglo X al siglo XIV, y los curitas no querían que haya teatro. Oscurantismo se llama eso. Bueno, y gracias a eso nace el Teatro de la Legua, porque el teatro, ¿por qué? Porque los carromatos se iban a una legua del pueblo o de la ciudad y mandaban al enano o al clown a avisar que estaban Esa era la forma de avisar. No era un flyer. no, y la gente, pero la gente iba a escondidas porque también eran castigados y bueno, Sí. maravilloso. Todas estas cosas que cuento también las utilizamos para hacer No, XX. pero fue una cosa Sí, fantástica porque realmente, además, tuviste un elenco maravilloso. y Yo sí, siempre digo que el elenco tiene que ver sí, con el director, ¿no? sí, Es decir, cómo se ocupa de extraer lo mejor sí, de cada claro, uno. claro. Pero realmente yo me acuerdo de Alicia Martínez, Graciela Martínez Pring, Graciela, y hace muchos años que lo vi, pero me Nora quedó, Barreto, realmente me quedó grabado y dije, ¿por qué no la volvieron a hacer? Hasta la puesta en escena era impecable, sí, Tucumán. impecable, Era, realmente sí, fantástico. Era todo así circular, sí, redondo sí, y todo el mundo, era la cocina ahí y todos los espectadores alrededor. Era una cosa, sí, yo me acuerdo que fui con mi hijo y una vez salimos impactados, realmente impactados, y me dice Pablo, sí, Pablo, nuestro dice Pablito. ahí, ay, mamá, tenemos que volver a verla. Sí, claro, Sí, pero bueno, nunca porque más se dio. una cosa fantástica que yo debo No debe reconocer. ser fácil poner eso ahora, No, ¿no? no, pero de todos modos, mis trabajos, la gente sale como en el cine, que quiere volver a verlo. Pero no porque no entendió, quiere volver a verlo. Exacto, ¿Viste? exacto. No, Entonces, además, no es que no entiendas, pero hay cosas que se te quedan, sí, puede porque ser, es sí, tan rico el material, sí. por ejemplo, en esta No, obra en particular, que hay cosas que vos querés volver a ver para volver a sí, sí, analizar. Y salíamos con esta amiga y con Pablo y decía, no, porque vos viste que tal cosa, no, pero lo que quiso decir fue tal otra. Viste, esos comentarios que sí, te enriquecen y que lo disfrutas antes pensando lo que vas a ver. Después, y después, como los viajes, ¿viste? claro, Mientras los, sí, claro. los viajes, cuando los proyectás, cuando los vivís y después cuando los recordás. Y acá era lo mismo. El tema, por ejemplo, en esa obra tuvimos, bueno, los espectadores realmente estaban contentos, siempre. Sí, Cuando, siempre les, estará lleno. cuando lo hicimos en la comedia y fuera de la comedia, seguimos como 2 años más haciéndola y viajábamos mucho y siempre llenos los teatros. Pero el tema, ¿cuál era? Cuando lo hicimos para la comedia, un flaco fue 15 veces. ¿Viste? Y siempre Sí. lo veíamos. Y un día yo le pregunté, digo, discúlpame, digo, mira, yo tengo que ver con esa obra. Digo, te vi, me parece más de 10 veces. Sí, sí, sí. Yo vengo todos los sábados, vengo. Digo, ¿pero por Sí. qué? Un flaco joven, ¿eh? Claro, claro, Cuarentón, ¿no? claro. No, porque hay tantas cosas, Claro, ¿no?
Hay Pero, cosas nuevas que las volvés a... pero mirá por qué también. Cada función seguía un personaje. O sea, la lectura de él era con Graciela o con Nora, después con Claro. Cora, después con la negra Belmonte, después porque la del medio cambió varias veces. Arrancamos con Ana Aramburu. Ah, Después la reemplazó Pampa González. sí. Y no, y después Pampa pasó a otro, y no me acuerdo la otra chica que fue un ratito nada más. Bueno, y el tipo seguía por los personajes, Decime iba una cosa, construyendo la historia, ¿no? ¿qué es lo que te... Bueno, vos sos dramaturgo y después dirigís aquello y actuás aquello que dirigís Mm. y aquello que has escrito, digo. Bueno, esto fue un hallazgo impresionante en donde vos no estás copiando el Shakespeare, ni mucho menos. No, no. Estás Y- rememorando la historia desde sí. otro lugar. Perfecto. Ahora, ¿cómo fuiste a un lugar tan extraño y tan distinto como esta, tu última obra que también me encantó, que es un unipersonal? Y yo siempre digo, qué difícil que es hacer un unipersonal. Es decir, no tanto escribirlo, eso es fácil porque es como estar, pero representarlo y tener todo, sostener todo, Mm. todo el drama escénico en una sola persona, Mm. es muy difícil. Y Sí, vos lo haces. Es muy agotador, digamos, sí, ¿no? pero Muy, siempre depende de cómo uno va mirando la dramaturgia del actor, les quiero decir, precisamente. la última obra, que ya la conocerán, era El Señor El de dueño los de los deseos, el el dueño. dueño, Sí, yo digo el Señor, sí. el dueño de los deseos, que es nada más ni nada menos que el diablo, pero es un diablo que nos llega, Gauchito. lo terminamos queriendo, Sí, sí, sí. lo terminamos queriendo ese diablo. También ha ido mutando mucho. A vos te pasó, hablame un poco de eso, porque Sí. realmente es una obra muy original, pero Bueno, muy original, y bueno, con un gran esfuerzo escénico tuyo que estás fantástico, realmente sí, yo fantástico, también ¿no? lo disfruto mucho. Lo Sí, disfrutas, me y divierte mucho. se ve que lo disfrutas, Me divierte y muchísimo. que mira, lo que a uno no le gusta le sale mal. Sí, generalmente es así. Es Sí. así. Si te Este, gusta, lo está bien. Pero contanos un poco bueno, cómo nació la idea la- de hacer eso. Porque hay muchas, ¿viste? Las conversaciones con el diario de sí, Giovanni Papini, sí, esto, ¿no? sí. Hay muchas cosas. Pero con este sesgo que le diste vos, Lo que pasa es que, mira, con todas estas cosas que dijiste de mi director, esto que lo otro, bueno, yo me identifico en parte, pero yo me considero investigador en el arte del teatro. Me gusta investigar. Todo lo otro lo hago en función de demostrar lo que investigué. ¿Eh? Digo, yo soy antropólogo teatral. ay, bueno, eso tenés que ¿Ya? hablar también de la Entonces, antropología teatral. entonces, me interesa mucho qué le pasa al ser humano a la hora de crear, qué modificaciones tiene, cuánto sufre, si no sufre, si goza, si no goza, bueno, todas esas cosas a mí me interesa, más lo físico, ¿no? Digo, lo físico en el sentido de, no de la perfección de la palabra, de la gestualidad, que es lo que más se puede reconocer en el teatro, sino ese físico que se ve y el que no se ve. Es decir, el físico que está externo, que genera todo lo que genera para el que está observando, y el físico que está interno, ¿no? Es decir, que la emoción es un acto físico, no es intelectual, es un No, acto no, no, por físico. supuesto. Bien, entonces todo eso a mí me Por eso encanta. se te acelera el corazón, Por ejemplo, te claro, falta la respiración, sí, claro, porque es físico, es tal emocional. cual. Mm. Con respecto al diablo, eh, bueno, yo tengo mis taras, ¿en qué sentido? Yo estudié teología 20 años, aunque no lo creas. Pero Me dediqué a, todos los días me sorprendes con algo, Tati. me dediqué a eso, me encantó, me encantó. Mi mamá, mi papá son ultracatólicos. Yo nunca fui católico, ni lo quiero ser, ¿no? Digo, no tengo nada contra los católicos, ¿no? Pero observaba cosas, Claro, me gustaban los rituales que tienen los católicos. Entonces dije, para saber de qué se trata, hay que meterse, es pero lógico. meterse en serio, ¿no? Entonces, nada, empecé a estudiar teología por mi cuenta, ¿no? Como hice todo en la vida. Yo soy autodidacta.
Pero bueno, así como toco 7 instrumentos de oreja, tenés que estar horas y horas para tocar una traversa, para tocar una trompeta, para tocar un acordeón, la guitarra, bueno, tenés que estar, y a mí me gusta estar, ¿viste? Y con esto hice lo mismo. Fui a ver a gente muy copada, muy capa de la teología. Yo tuve el último teatro acá en La Plata, espacial, digamos, lo tuve en la calle 26, 65 y 66, que ahí está el Parque Castelli, de aquel lado está la fábrica de cura y de este lado estaba la fábrica de actores, ¿no? Entonces lo primero El que hice, seminario. ir a tocar el timbre al seminario mayor, Sí. me atendieron y me preguntaron con quién quería hablar y yo digo, con el jefe. Yo no sabía cómo le decía. Pero no, no hay No, me jefe acá. miró el flaco que me atendió, no entendía nada. Dice, no, acá no hay jefe. ¿Cómo no? Sí, Bueno, un director, ¿quién mira es? que no va a haber jerarquías en la iglesia, nada Bueno, la menos. cuestión es que tarde o Nada temprano menos. pude conocer al viejo Garlati, que era un copado, es uno de los tipos que más sabe de ¿Quién? Garlati, Ah, uno de los tipos que más sabe de Biblia, ¿no? Entonces me recomendó una Biblia que se llamaba Latinoamericana, pero después él la corrigió, la hizo en papeles de Biblia, y mm. bueno, y me la leí toda, desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? Por supuesto que me llevó más de un año. Escuchame una cosa, antes que terminemos esta charla, porque se nos va terminando el Sí, tiempo, me gusta que me profundices un poquitito más lo de antropología teatral. teatral, Sí, porque es un concepto bastante nuevo. sí. Yo confieso que no sé nada de eso y que cuando lo leí lo vinculé a Gregory Bateson, que Mm, sabrás que es un famosísimo antropólogo, mm, que escribió un libro que a mí me fascinó que se llama Ecología de la Mente. Y mhm. yo dije, ¿tendrá algo que ver esto? No, no, nada que No, ver. no. La antropología teatral aparece en los finales de los 50, principios de los 60. O sea que es bastante nuevo, ¿no? Sí, Y yo tuve, como siempre, hay que tener un poco de suerte en la vida, yo me crié con los dos que inventaron eso, no ¿no? me digas. Sí, Eugenio Barba, italiano que vivía en Dinamarca, y Renzo Casali, de Milán. Estudié con los dos, me crié entre ellos y en el 94 me separo de ambos y hago mi forma de la antropología teatral, que sale del fútbol. Ahí es donde sale el actor cero, ¿no? Digo, mi investigación era un actor profesional y un jugador de fútbol profesional. Son dos personas que hacen exactamente lo mismo y que necesitan ese instrumento para emanar riqueza visual, ¿no? Digo, tanto el jugador de fútbol, Maradona, Messi, Neymar, Mm, como actores. Que argentinos yo me cuesta mucho, pero por ejemplo, qué sé yo, Urdapilleta en su momento, Pompeyo Auriber, digo, esos tipos tienen esas características. Así que bueno, me puse a investigar mucho en eso, estudié mucho eso y creé esa metodología para actores y bailarines por la que viajo por el mundo, y que acá yo fui a todos los famosos directores de aquel momento de teatro y todos se reían, ¿no? Se reían mal, aparte. Bueno, entonces se me ocurrió ir a los directores técnicos de fútbol, a ver si me daban bola. sí. Y me dieron Todo, bola. todo tiene que ver con todo. Sí, claro, tal cual. Gracias, muchísimas gracias por estar acá. El tiempo es Tirano. tirano, como dicen, ¿no es cierto? Y realmente, pero ya vamos a tener otras charlas Sí, porque hay claro. mucho para decir. Vos sos multifacético, tenés. Y lo que me gusta de Tati Vallejos es que no es un improvisado en lo que hace. Es un triunfador, pero no es un improvisado. Es una persona que investiga, va al caracú de las cosas, ¿no es cierto? Para poder después brindar esas obras maravillosas, sea como actor, como director, como dramaturgo, algo fantástico. Gracias. Muchísimas gracias Gracias a y esperemos ustedes. vernos Sí, pronto. claro que sí. ¿Mm? Gracias. Que sigan los éxitos. Bueno, gracias. Gracias. Chicos, hasta pronto. La próxima entrevistada va a ser Ana Jungold. Ana es pintora, escritora y una gran defensora de los derechos humanos. Mm. Hasta la próxima.